Bien, continuando con el estudio del libro de Judas, de la carta de Judas, nos quedamos en viendo y analizando el camino de Caín. Recuerde, son 3 caminos los que menciona ese versículo 11. El camino de Caín, el camino de Balaam y el camino de Coré. El camino de Caín fue el camino lleno de religiosidad y odio hacia su hermano. Por eso es que los cristianos, por eso es que Cristo mismo dijo a sus hijos que tenían que amarse los unos a los otros, así como Él nos había amado. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, primero, Dios no está en él. Segundo, no hay ninguna luz. Tercero, solo es tinieblas en su vida. Y cuarto, es del maligno. Así de cruda es la palabra, es del maligno. Entonces, Jesucristo dice, para que el mundo conozca que yo los he enviado, ámense unos a otros. Bueno, ese es el camino de Caín. Ahora continuamos con el camino de, dice, por el lucro del error de Balaam. Acuérdese, Balaam era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Pero el problema de él era el dinero. El ofrecerle, el que uno le ofrezcan dinero para hablar lo que la gente quiere oír, uno se convierte en un seguidor del error de Balaam. Y eso es un problema para el pueblo de Dios. Y aquí en este error por el lucro de Balaam entran una gran cantidad, hermanos, de pastores, de disque apóstoles, de que profetas y bueno, tantas cosas. El dinero los vuelve locos. El dinero los vuelve personas insensibles. Porque cuando la persona que nunca ha tenido llega a tener, se vuelve loca con el dinero. Y Balaam es el claro ejemplo. Él era siervo de Dios, pero cometió el error de sacar lucro ¿cómo podría decirle? Al trabajo que Dios había encomendado a él. Y él iba, hermanos, él iba ante Dios y le decía, mira, Señor, fíjate que me pasa esto, fíjate que el rey tal quiere que le diga algunas cosas, andale, dice, pero vas a decir solo lo que yo te diga. Hermanos, decir lo que Dios quiere que digamos, eso lo hace a uno un siervo de Dios. Pero decir lo que la gente quiere oír, eso lo hace a uno siervo de la gente. Si a usted como predicador lo invitan y le dicen, mire, no vaya a hablar muy fuerte acerca de esto y de esto. Eso se da en las iglesias más que todo grandes, lujosas, millonarias, donde le dicen el discurso al predicador. Si usted se quiere llevar una buena ofrenda de este lugar,
Si usted quiere que lo tengamos en un hotel, si usted quiere que le demos su transporte y que usted no va a gastar nada aparte de la ofrenda, si usted hace todo lo que le decimos, usted va a tener eso, pero si usted no hace lo que le decimos, no predica lo que le decimos, usted va a ser la única vez que va a llegar y de ahí para allá ya no. Porque, hermano, no le conviene a los intereses de esas personas, no les conviene que se hable tan claramente contra el pecado, contra las malas prácticas que hay en los ministerios. Y aquí Balaam comete el error de pensar, Señor, fíjate que me han dicho, pero ¿y vos qué decís? Mire, cuando nosotros nos dicen, cuando nosotros preguntamos, mire, yo sé que esto es malo, pero ¿qué dice? ¿Lo hago o no lo hago? Supóngase que su pastor, su líder le dice, hágalo, no hay problema. ¿Qué le garantiza a usted que no hay problema? ¿Qué nos garantiza a nosotros que no vamos a tener problemas? Cada quien debe tener firme su corazón, creyendo en el Señor, teniendo el temor de Dios en el corazón. Eso todos debemos tenerlo. Que no nos mueva nadie. Que no nos mueva nadie de nuestra forma de pensar, de ver la palabra de Dios, cómo está establecido, cómo tienen que ser las cosas. Entonces, mis amados, cuidado con el error y el lucro de Balaam. Número 3. Dice, y perecieron en la rebelión de Coré. Coré era un líder de una familia, pero mire, si usted lee en el libro de Números, ya le digo, mire, eso es en el libro de Números, capítulo 16, todo el capítulo no tiene desperdicio. Es impresionante todo lo que dice el Señor en ese capítulo. Mire, cuando la primera vez que vi ese capítulo, lo leí, se me erizó la piel, porque es algo tan pesado, pero tan pesado, que a uno lo hace pensar, lo hace analizar, lo hace recapacitar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que analicemos, que en todas las cosas que sucedieron en el pasado, que tengamos la capacidad de aprender a no hacer las cosas. Coré era un rebelde. Él y mucha de su familia, de los que pertenecían a la tribu de la cual eran ellos se pusieron a hablar en contra de los siervos de Dios, de Moisés, de Aarón, de María. Se pusieron a hablar en mal, y que Dios solamente por ellos habla, pues, y que Dios no puede hablar a través de nosotros. Una cosa debemos tener bien claros, y es que pueden haber 100 pastores en una reunión, pero Dios siempre pone a uno a la cabeza para que diga algo o para que tome la palabra. Si no, vea en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, dice que se reunió todo el concilio de los apóstoles y profetas en Jerusalén y maestros, se reunieron y dijeron esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Opinaba uno, opinaba otro, pero al final el que se paró no fue ni Pedro, no fue Pablo, fue Santiago.
Fue Santiago el que se paró y dijo, hemos decidido hacer esto. Entonces, igual a una empresa. En una empresa pueden haber miles de jefes, pero el dueño pone a uno que esté a la cabeza de ellos, a otro que esté a la cabeza de los otros. Entonces, esta era la molestia de Coré, que Dios no lo usaba, no le hablaba así como Dios le hablaba a Moisés. Es que eso así es. Eso así es. No podemos nosotros querer que sea igual Dios con el siervo como conmigo. No, si aquí entra la humildad de cada uno. Me da tristeza cuando hay pastores, ministros que se pelean entre ellos y discuten. No, que yo puedo hacer esto mejor que usted. No, que yo quiero, que yo puedo. No, hermano. Mire, si usted es pastor, si usted es siervo de Dios, confórmese con lo que Dios le ha dado. Lo que usted tiene, no lo tiene otro. Su ministerio es suyo, disfrútelo, desarróllelo, trabájelo, ámelo, cuídelo. No se enoje. Si de todas maneras, el que da los ministerios es Dios. No somos ni nosotros, es Dios. Es Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si cada quien tiene lo suyo. Cada quien tiene lo suyo. Pues yo, sinceramente, no le veo sentido discutir por cosas entre pastores, porque eso lo que hace, lo que pone en evidencia es nuestra envidia. Nuestra envidia. No podemos ser así nosotros, no debemos ser así. Sigamos trabajando en lo que nos toca. A Coré lo que le pasó, usted sabe, si usted ya leyó el capítulo 16 de Números, usted se va a dar cuenta todo lo que le pasó a Coré. Si es que es tremendo, es tremendo, es de analizarlo bien. Hay iglesias que siempre hay gente que se levanta rebelde, que quieren mandar al dirigente, al líder, al ministro, al pastor, lo que se llame, que quieren mandarlo. Yo quiero que usted haga lo que yo le digo, porque yo diezmo más que todos, porque yo doy más ofrenda que todos, porque yo sirvo más que todos. ¿Quién es el encargado? ¿Es usted? No es posible que actuemos de esa manera. Mire, hay hermanos que dan colaboraciones en la iglesia. Sí, mire, pastor, mire esto y lo otro. Y algunos son tan atrevidos que le dicen al pastor, vaya pastor, aquí está esto. Esto es para tal y tal cosa. No lo vaya a gastar en otra cosa. Que esto es para tal. Y el pastor va, sí, está bien, gloria a Dios, está bien. Pero ¿quién nos ha dicho semejante barbaridad? ¿Quién nos ha dicho que nosotros debemos tomar a nuestros líderes como siervos nuestros? Y más, cuando se trata de dinero, lo que usted da ya no es suyo. Así de fácil. Lo que usted da a una persona, a un indigente, a una familia necesitada, a un hermano, a un enfermo, lo que usted da, sea
dinero, sea comida, sea una provisión para tantos días, lo que usted le da, eso ya no es suyo. Eso debemos entender, que no es nuestro. Cuando ya sale de nuestro poder, ya no es nuestro, es de la persona a quien nosotros se la dimos. Eso es de tenerlo muy claro. ¿Para qué? Para que esa siembra venga la cosecha después. Para que la cosecha venga. ¿Por qué muchos no reciben su cosecha? Puede haber varias razones. Una, porque no es el tiempo todavía. No es el tiempo. Usted puede haber sembrado en alguien y todavía usted no ha visto nada de cosecha. No todas las semillas dan fruto en el mismo tiempo. No. Unas se tardan más, otras se tardan menos. Y los que siembran, los agricultores, se darán cuenta que cuando es semilla de lo que sea, semilla, frijoles, arroz, maíz, un mango, un aguacate y todo eso, no todos tienen el mismo tiempo para cosechar. Uno se tarda. Así que no se preocupe. Si usted sembró y no pasa sacándole a la persona, mira lo que yo hice por vos. No, usted sembró. Hay muchas personas que son tan generosas que ellos dan y ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan de eso. Está bien. Eso así es. Así tiene que ser. No se acuerde, ya estuvo, ya, punto. Porque un día el Señor le dará la cosecha en su mano. Y también quiero explicarle esto. Hay cosechas, hablando de las cosechas. Yo no sé por qué me metí a hablar de esto si estaba hablando de Coré, pero bien, yo lo voy a decir. Nuestros padres fueron sembradores. Es un ejemplo. Nuestros padres, por ejemplo, mis padres fueron sembradores. Ayudaban a las personas, los bendecían y esto y lo otro, comida, dinero, Pero esa cosecha de esa siembra que sus padres hicieron, usted no ha visto nada. Él o sus padres tampoco vieron nada. Se murieron o todavía están esperando aquella cosecha de lo que sembraron. Pero algo que sí, eso es real, es que esa cosecha va a llegar. Si no le llegó a su papá o a su mamá, le va a llegar a usted. Si ellos no recibieron aquella cosecha, la cosecha la recibirá usted en sus manos. Eso es así. Eso es así. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Entonces, ya me perdieron. Volvamos a Coré. ¿Qué quiere decir? Estábamos hablando de que cuando uno tiene un corazón obediente, manso, es capaz de sujetarse a sus líderes, sea en su trabajo, sea en su casa de hijos con padres, sea de nosotros como hijos con nuestros padres, sea en su empresa con su jefe. Es capaz de sujetarse. ¿Y sabe qué?
Las personas que son sujetas, las personas que son obedientes en su trabajo, llega un día en que posiblemente el jefe ni se mire en eso, ni se fije en eso. Pero va a llegar un día en que Dios hará que lo promuevan por su corazón obediente, porque a usted le gusta obedecer, porque no le gusta estar en confrontación con las personas. Entonces, ya para terminar, 3 personajes que nos enseñan a no ser como ellos. Caín odiaba, nosotros tenemos que amar. Balaán amó el dinero, el lucro. Nosotros tenemos que dominar el amor al dinero. Y tercero, Coré nos enseña a que el rebelde nunca termina bien. Porque si usted lee todo ese capítulo, usted se va a dar cuenta todo lo que sufrió y cómo terminó. Dice la Biblia, solo le voy a mencionar una parte que dice ahí con respecto a los hijos de Coré, a Coré y su familia. El Señor les dijo que salga todo, 250 o no sé, más de 200 eran, que salgan y que se queden a la puerta de la casa de ellos. Ahí estaba Coré y todos, se pusieron en fila, se pusieron allí. Y les dijo a la gente, no se acercan a ellos. Y en ese momento, dice la Biblia, que se abrió la tierra a sus pies. Y fueron tragados por la tierra. Y dice la parte ahí interesante, y descendieron vivos al Seol. Solo porque no querían, solo por la envidia de que Moisés recibía revelación. Solo por eso, si no era la gran cosa. No era la gran cosa si simplemente Dios ya había dicho, miren, yo a Moisés le voy a hablar a las claras, yo me voy a mostrar a él, vamos a platicar, yo con Moisés voy a hacer las cosas así, a las claras. Pero ya con los demás, con los demás, yo por sueños les voy a hablar. Por eso muchos se han hallado de andar inventando, Dios me dijo, oh, que el Espíritu me dijo y esto. Y yo no es que me burle, pero es que a veces no es el Espíritu, es el Espíritu de ellos. A veces es el Espíritu de Coré. Siervos, seamos siervos de Dios. Hablemos cuando Dios habla y callemos cuando Dios calla. ¿Cómo es posible? Solamente para que vean que yo tengo el Espíritu de Dios, para que vean, para impresionar, yo empiezo a hablar en lenguas, a decir Dios me dijo, a decir así dice el Señor, y a impresionar, querer impresionarlos a todos. ¿A quién voy a impresionar con eso? ¿A quién voy a impresionar? Nosotros, con nuestra obediencia, con nuestra humildad y con nuestra mansedumbre, a quien buscamos impresionar es a nuestro Padre Celestial. ¿Y la gente para qué? Solo para que caiga dinero. ¿A la gente para qué? Pero como eso es lo que está en boga en este tiempo, decir Dios me dijo, decir aquí que decir allá, para aparentar, para impresionar a la gente. ¿Qué vamos a impresionar a Dios? A Dios se le impresiona con nuestra obediencia, con nuestra mansedumbre, con nuestro amor, con nuestro corazón rendido a Él. Así podemos impresionar a Dios. No seamos como Coré. Sea obediente. Si usted es de algún ministerio, de mujeres, de hombres, de niños, de alabanza, lo que sea, sea obediente.
Porque hay gente que es más rebelde que el mismo diablo, hermano. Es tan rebelde que ¡qué barbaridad! Pero cuando pasan al frente, pero cuando hacen esto, hacen todo el show. Todo el show. Por gusto. A Dios no lo vamos a impresionar con eso, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra vida. Dios les bendiga.